Camilus. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Aquí segunda edición en vivo de Un Jardín de Libros, que es mi columna donde recomiendo libros y es como si te entregara una flor. Por eso le puse Un Jardín de Libros. Te regalo una flor, una flor, una flor. Bueno, hoy traje a una de mis escritoras preferidas en el mundo. Ya este es el tercer libro, la tercera novela que recomiendo de ella. Se llama Jamaica Kincaid y es el nombre artístico de esta mujer, que en realidad se llama Elaine Potter Richardson, que ella nació en 1949 en la capital de Antigua y Barbuda, que es una isla perdida ahí en el medio del Caribe, una isla colonizada hasta ese entonces, donde ella nace en ese lugar. Un lugar repleto de mucho sol y de una, digamos, una historia difícil, ¿no? Un pueblo colonizado y que todavía es colonizado. Cuando sale de ese lugar y se encuentra con otro mundo, que esta es la historia que les voy a contar, es un choque cultural muy fuerte. Y Jamaica es una persona negra, ¿no? Afrodescendiente, que a sus 19 años, esto es la vida de ella, pero Lucy es el personaje de la historia y hay un montón de elementos biográficos de Jamaica Kincaid en este libro. Lo que me gusta de su escritura es que uno realmente nunca sabe cuáles son los datos exactos de su vida y cuáles no. Pero esta novela para mí fue muy importante leerla porque básicamente me interpela como blanca, pero como cultura dominante, digamos. Entonces me parece que es un dedo que hay que seguir metiéndonos nosotras, las blancas y los blancos, hablando de hoy que no sé quién mencionó. Sí, con respecto a lo de Janis Joplin, lo que Sí, estaba diciendo exacto. Janis Joplin. Y también lo que me quedó resonando de la columna de Lurpa y Lu, de las individualidades, ¿no? Cuántas historias diferentes podemos vivir en relación al contexto sociopolítico en el que vivimos. Y comienzo a contarles esta historia que es muy fascinante. Lucy es una chica de 19 años que viaja de Antigua y Barbuda a Nueva York para trabajar como niñera cama dentro de una familia blanca de clase media alta. Entonces la novela comienza con una situación muy cotidiana que es el viaje en taxi desde el aeropuerto de Nueva York a la casa donde ella va a ir a trabajar, ¿verdad? Y una de las primeras imágenes que me resultaron muy impactantes y que se va a reflejar a lo largo del libro es como todas estas imágenes de lo occidental, ¿no? Y de lo colonizado, ¿no? Que se van empezando a romper, ¿no? Ella está en ese auto y viene ella viene de un paisaje donde hay mucha naturaleza, donde, por ejemplo, no hay heladeras en las casas, donde hay otra cultura y hay otras costumbres, y de repente está en el taxi y empieza a ver un montón de edificios, un montón de luz, un montón de estímulos, y se asusta un poco, se abruma y solo quiere llegar a la casa para dormir y que mañana sea otro día, ¿no? Y ella piensa y tiene muchas reflexiones a medida que va observando este mundo nuevo y lo ve de una forma muy ajena, ¿sí? Pero sin todavía un juicio malo, digamos, sino que todas las preguntas que se hace este personaje a medida que ella va creciendo, ¿no? En esta historia, son muy ingenuos, pero ingenuos en el buen sentido, ¿no? Cuando llega a la casa, la conoce a María, que básicamente es su patrona, y conoce a sus 4 hijas, ¿no? Que tienen con Lewis, que es el marido, y ella va ahí a cuidar a esas 4 niñas, ¿no? Y empieza obviamente a vincularse con una familia que conoce en ese mismo momento y que va a estar conviviendo un montón de tiempo, por años, y va observando cómo es que ellos se vinculan entre sí y cómo es esta familia blanca, ¿no? Tipo Ingalls, que ella veía en las revistas o en los diarios de esa época. Estamos hablando de los años 65, 66, ¿no? En esa época en Nueva York, donde obviamente la situación, digamos, de la comunidad negra era completamente distinta a la que sabemos hoy. Y empieza a observar, por ejemplo, que en la casa donde ella vive está plagada de fotos de ellos, ¿no? Todo el tiempo juntos
insoportablemente felices, dice ella. Pero ella dice, no es una felicidad falsa, porque de verdad tienen una vida feliz, ¿no? Pero a ella le abruma eso, porque viene de una familia donde por ahí su padre estaba ausente, ella convivía con su padrastro que era carpintero, su madre trabajaba todo el día, y había como una presión muy grande de salir de ese lugar tan pequeño a comerse el mundo afuera, pero esa era una práctica que le hacían los hombres nada más. Y su madre, por ejemplo, había puesto toda esa expectativa en sus hermanos varones y en ella no. Entonces, haberse ido de ese lugar también fue una decisión de despedirse, ¿no? de toda esa infancia bastante cruda que tuvo. Y, por ejemplo, la madre le manda cartas que ella no quiere abrir y decide no abrirlas, porque para ella abrir eso era como abrir un camino en el que conectarse a algo que ella no estaba preparada para sensibilizarse por eso, básicamente. Y les voy a leer un pequeño recorte de esta situación de cuando ella llega a su casa. Y dice así. El hogar en donde vivía estaba formado por un esposo, una esposa y sus 4 hijas. El esposo y la esposa se parecían y sus 4 hijas eran iguales a ellos. En las fotos que ponían por toda la casa, sus 6 cabezas de diferentes tamaños, con pelo amarillo, estaban juntas como si fueran un ramo de flores atadas con un hilo invisible. En las fotos le sonreían al mundo dejando la impresión de que todo lo que encontraban en él era insoportablemente maravilloso. Y no eran una farsa sus sonrisas. De donde fuera que hubieran ido, y parecía que hubieran viajado por todo el mundo, traían algún pequeño momento y de cada uno podían contar una historia desde el principio mismo. Hasta cuando caía una lluvia ínfima, se ponían a admirar la manera en que surcaba el aire. Durante la cena, cuando nos sentábamos en la mesa, sin bendecir la comida, un alivio tan grande para mí, como si creyeran en un Dios al que no había que agradecerle cada vez que te movías. Se decían cosas tan agradables y las niñas eran tan felices. Volcaban la comida o no la comían, o inventaban rimas que terminaban con «qué mal olía». Cómo me hacían reír y preguntarme qué clase de padres había tenido yo. Porque solo por pensar en palabras como esas, en su presencia, hubiera recibido castigos severos. Y me juré a mí misma que si alguna vez tenía hijos, las primeras palabras que saldrían de sus bocas serían malas palabras. Entonces, estas situaciones tan cotidianas de repente levantarse, tomar el desayuno, ella veía de afuera toda esa situación y cómo las niñas, ¿no? Ese vínculo con las niñas que es muy lindo y que ella va forjando también un vínculo muy cercano con María, que era su patrona. Y en ningún momento hay una subestimación sobre que es blanca y que no sé qué, porque María realmente quería acercarse a Lucy. Y ella podía ver también cómo ese ser blanca por ahí no era tan maravilloso como ella pensaba. Y a lo largo de la novela va leyendo que por ahí el matrimonio de ellos no está tan bien, que se pelean un montón, que María está súper insegura. Ella es una piba de 19 años que todavía no estuvo con ningún pibe. Entonces va creciendo en esta casa, va teniendo más años, va conociendo su sexualidad, está con un chico, habla de todo ese momento de besarse con lengua, de cómo es besar con lengua. Y todo lo que ella tenía como idea en su cabeza y también la distancia que hay en el vínculo con Lewis, que es el marido, digamos, de María, el padre de la casa, ¿no? Que siempre imponía como cierta distancia con ella. Como que parecía que el chabón se acercaba solo por compromiso, digamos. Y paradójicamente era el único hombre de la casa, porque las nenas eran todas mujeres y María también. Y el único que se mantiene bastante distante de este vínculo es el marido, ¿no? Y hay una frase que se repite en todo el libro cuando ella empieza a observar detenidamente a las personas de la casa, y es que ella se pregunta, ¿cómo se llega a ser de esa manera? ¿No? Cada vez que veía algo que le resonaba tan distinto a su cultura y a su forma de ver el mundo, porque por ejemplo, no sé, llegaba la primavera y hacían una cosa tipo, no, vamos a ir al lago de no sé dónde a ver los narcisos nacer, y era todo un evento de la familia, y se conmovían con cosas que para ella no era súper nuevo, ¿no? Entonces a veces ella se quedaba en la cocina mirándole a su patrona y pensando, ¿cómo es que se llega a ser de esa manera, ¿no?
Y también hay un montón de diálogos bastante graciosos entre las dos, donde, por ejemplo, María le dice, bueno, pero yo también tengo sangre india, como diciendo, yo también tengo algo negro en mí, ¿no? Y Lucy, tipo, sos una boluda. O sea, lo que acabo de decir es una pelotudez. Pero bueno, como es la niñera y no es parte, digamos, de la familia en un sentido de confianza y además, no sé, por ejemplo, había una criada también en la casa y le decía que ella hablaba raro, como que bueno, había un montón de ahí de racismos y de microrracismos que ella todo el tiempo tenía que lidiar con eso. Y el personaje es muy inteligente, es muy maduro y se va haciendo muy madura Lucy a lo largo de la novela y cada vez va tirando como cierta información que después se vuelve realidad, ¿no? Como que ella vaticina un poco la separación de ellos dos, después ellos se separan, María está súper triste en el sillón, tipo tomando vino, ¿me entendés? Y la otra como mirando esa situación, ¿no? Desde afuera uno dice, bueno, una señora blanca llena de plata, con la familia perfecta, súper dramática porque el marido... Y bueno, sí, y Lucy mirándola como, bueno, sí, ella también sufre y es el sufrimiento de ella, ¿no? Como no poniéndole más que la información que existe, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Voy a buscar otra cita, a ver. Ah, bueno, una última cita para esta noche. Ahora que tengo que elegir porque me había separado varias. El otro día me pasó lo mismo, ¿se acuerdan? Sí. Aparte me gustan los separadores, que son cachos de hoja rota de otras escrituras. Está muy lindo lo... Está muy bonito. A ver... Ah, bueno, esto está bueno, por ejemplo. Dice, fue una noche durante la cena, no mucho después de que yo llegara a vivir con ellos, que empezaron a llamarme la visitante. Dijeron que yo no parecía tomar parte de las cosas, como si no viviera en la casa con ellos. Como si no fueran como familia para mí. Como si solo estuviera de paso, saludándolos con un largo hola y a punto de decirles un rápido adiós, hasta la vista, fue muy lindo. Porque miren cómo nos observa cuando comemos, dijo Lewis. ¿Nunca había visto a nadie llevarse a la boca un tenedor cargado de chauchas cortadas en juliana? Esto hizo reír a María, pero casi todo lo que decía Lewis hacía feliz a María y por eso se reía. Yo no me reí. Sin embargo, y Lewis me miró con cara de preocupación, dijo, pobre visitante, una y otra vez, con un tono compasivo y después me contó un cuento de un tío suyo que había ido a Canadá y había criado monos y qué sé yo. Ya me había contado antes esa historia de su tío y mientras me lo contaba esta vez, yo estaba recordando un sueño que había tenido con ellos. Lewis me estaba persiguiendo por toda la casa. Yo no tenía la ropa puesta. El piso por donde corría era amarillo, como si lo hubieran pavimentado con harina de maíz. Lewis me perseguía por toda la casa y aunque se acercaba no podía alcanzarme nunca. María estaba frente a las ventanas abiertas y decía, atrapala, Lewis, atrapala. Eventualmente me caía por un agujero y en el fondo había serpientes plateadas y azules. Cuando Lewis terminó su cuento, yo les conté el sueño. Cuando terminé, los dos se quedaron muy callados. Después me miraron y María carraspeó, pero era obvio por cómo lo hizo que su garganta no lo necesitaba. Sus dos cabezas amarillas nadaron la una hacia la otra y al unísono se movieron de arriba para abajo. Lewis hizo un sonido como el del cacareo de una gallina. Después dijo, pobre, pobre. Y María dijo, Dr. Freud para la visitante. Y yo me pregunté, ¿por qué había dicho eso ella? Porque yo no sabía quién era el Dr. Freud. Después se rieron suavemente con amabilidad. Yo había tenido la intención de decirles, al contarles mi sueño, que los había incorporado, porque solo la gente que era muy importante para mí aparecía alguna vez en mis sueños. No sabía si ellos habían entendido eso. Medio ternura, no Sí. sé. Bueno, esto es el principio igual de la novela, después ella va haciendo como que va tomando coraje, digamos, ¿no? Y va siendo mucho más pilla y mucho más audaz, y sus reflexiones son mucho más interesantes. Y les recomiendo mucho todas las novelas de Jamaica Kincaid, porque sus personajes se hacen muy buenas preguntas. Y eso está muy bueno, y es lo que a mí me interesa. Así que, bueno, esta fue la columna de hoy. Lucy, una novela corta, que igual no me parece tan corta, no estoy tan de acuerdo con eso, de Jamaica Kincaid. Esta novela se escribió en 1990 aproximadamente.
Así que esa fue mi lectura de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Acá lo muestra a cámara. Lo pueden conseguir en cualquier librería, está en todos lados, ¿no? Sí, yo le diría que lo busquen primero en Mercado Libre, porque lamentablemente no es una autora que esté como en este momento tan popular, y me encantaría que lo fuera, porque es una escritura, como ven, simple, Sí, pero no es la primera vez que vos pero es muy traes fuerte. un libro de ella. Sí, así que súper recomendada, yo la amo. Hay entrevistas en internet, bueno, ella habla en inglés, pero están subtituladas, y es una mujer muy hermosa. Ya es una señora grande, tiene casi 80 y algo, pero es muy dulce y me encanta, la amo. La amo, Gracias. Jamaica. Te amo, Jamaica. Si me estás escuchando del otro lado, Jamaica, de corazón a corazón. Bueno, se desvirtuó todo hermoso, Cami, como siempre. Bueno, hermoso. quiero destacar la traducción de Inés Garland, que es espectacular. Hermoso Jardín de Libros, obviamente. Vamos a dejar la columna colgada de las redes sociales. Si tienen alguna pregunta también nos la pueden